3, 4 minutitos para iniciar con esta presentación de un libro que como ustedes lo han estado observando. Es un libro de reciente aparición. Eso quiere decir, en diciembre de 2016 lo publica la UAM, Azcapotzalco, con el apoyo de la Coordinación de Difusión y Publicaciones de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. Y con tan buena entrada que también ya se ha presentado en la FIL de Minería. Es decir, que quedó ahí entre los libros que la UAM, ¿no?, presenta a la comunidad en general, a la sociedad mexicana, para pues expresar qué piensan sus académicos sobre este tema tan importante que es el de la innovación. Entonces, les decía, vamos a esperar unos minutitos más e iniciamos con la presentación. Tenemos con nosotros, aparte de los autores, este es un libro colectivo y en ese sentido ustedes verán en sus páginas las visiones diversas de académicos de universidades públicas. Este tema se ha trabajado por muchos sectores, ¿no? Los empresarios, a nivel de las redes, las grandes empresas transnacionales ligadas al tema del poder en el sentido de contar con el conocimiento, ¿sí? La información es poder, sabemos. Y por supuesto es una visión entonces de complejidad por el tema, pero también por las diversas visiones que tenemos los académicos en diferentes disciplinas y enfoques, porque puede ser de la misma disciplina pero con diferente enfoque. Bien, pues no sé, Cristina, tú nos dirás en qué momento iniciamos. Presento a ustedes. También la lógica podría ser que en el momento que llegara la doctora Magallón, hacemos un espacio para que ella nos pueda ir también comentando su visión del libro y de este esfuerzo de compañeros, principalmente del Departamento de Administración de UAM Azcapotzalco, pero también con otros compañeros que lo iremos diciendo, ¿sí? Entonces, presentaría yo, por supuesto, a la doctora Cristina Penso, que ella es la jefa del área de Administración y Procesos de Desarrollo, que nos ha apoyado en esta cobertura para hacer esa presentación a nivel de nuestra comunidad, ¿no?, de la propia UAM. Y compañeros dentro de esa área escribimos en el libro, pero también decía de otras instituciones, del Instituto Politécnico Nacional, de la UNAM, del TESCO, en fin, todas universidades públicas. Entonces, ella está con nosotros, está uno de los autores que todos ustedes conocen muy bien aquí en la administración, en el Departamento de Administración, el doctor Pacheco, Arturo Pacheco, y de mi lado derecho se encuentra el doctor David Salvador Cruz, que es otro de los autores, y por supuesto, el caso también contribuyo en un apartado, en uno de los capítulos, que son 10 capítulos, por cierto. Y bueno, le doy la palabra a quien nos apoyó para esta presentación, la doctora Penso. Muchas gracias, la doctora Anaí Gallardo, que es una de las coordinadoras de este libro que se presenta, junto con el doctor David Cruz. Y bueno, yo había dos formas de introducir aquí a los distintos autores de este esfuerzo colectivo, que era irme por la presentación. Yo espero y promuevo de que adquieran los que estén interesados en el tema el libro que está fuera en oferta, y simplemente lo que voy a hacer es, bueno, la presentación ahí está y está escrita por los coordinadores, pero voy a hacer así, tomar según mi real saber y entender, que no quiere decir que sea ni la perspectiva, ni el enfoque, ni la idea que tuvieron los autores cuando pues escribieron sus respectivos capítulos del libro, ¿no? Pero pues bueno, es así como que lo que yo entendí es
mi comprensión de la idea central de cada uno de los autores, o lo que entendí o que desentendí o no entendí, ¿no? Aquí verán, y pues de los que estén presentes, pues tendrán la oportunidad, o sea, de comentar o de discutir o decir, bueno, no estamos de acuerdo con su propia percepción, ¿no? La cuestión es, como pues aquí había comentado pues Anaí, el abordaje desde diferentes disciplinas y dentro de las mismas disciplinas de diferentes enfoques, ¿no? Que es lo interesante de este trabajo, pues es un tema complejo y un tema que puede dar mucho paño, mucha tela para discutir, para debatir, pero pues bueno, como les dije, pues voy a tomar de cada autor pues lo que según mi lectura entendí de cada uno de los capítulos. Bueno, en el caso del primero es el tema de creatividad e innovación, que es de el doctor Jaime Ramírez Faúndez. Todos lo conocen como Faúndez. Es profesor del Departamento de Administración de la UAM Azcapotzalco, y él hace referencia a, esto es lo que yo entendí, vuelvo a aclarar, no es tal vez lo que el profesor Ramírez haya querido transmitir, pero bueno, yo entendí en que él enfatiza la naturaleza de los procesos de innovación versus las preocupaciones en general. Bueno, aquí va llegando pues que se ha ocupado, pues como había adelantado la doctora Anaí, la doctora Magallón. Entonces recién inicio y le daré la palabra para esta presentación a la jefa del Departamento de Administración, doctora María Teresa Magallón Mies. Bueno, pues buenas tardes a todos. Gracias por su asistencia a la presentación de este libro, que es una publicación del Departamento de Administración. Gracias, es la primera vez que tengo el libro en mis manos, no lo había podido revisar porque no me lo hicieron llegar, pero bueno, tengo conocimiento del material porque lo enviamos a publicaciones con un texto muy cuidado. Y pues bueno, sin duda será un material de consulta obligada, necesaria, para múltiples disciplinas que tienen que ver con la innovación. Sobre todo, pues bueno, considerando los tiempos que vivimos, un país que requiere innovación es justamente en momentos de crisis como esta, requerimos ser muy innovadores. Tenemos pocos recursos para ellos y en este país también hay pocos incentivos para hablar de innovación. Sin embargo, existe como tal y es una materia obligada para el análisis, y desde la administración, bueno, pues tenemos mucho que decir sobre innovación. Creo que es un texto bastante interesante en ese sentido, un texto actual, un texto necesario, y pues bueno, ojalá puedan disfrutar de su lectura. Muchas gracias. Bien, los compañeros que somos coautores de este libro, en este momento queremos agradecer por mi conducto a la doctora Teresa Magallón por el esfuerzo que se realizó para la publicación del mismo. El libro tiene una historia larga, tiene más de 3 años en proceso de ser publicado, y el último empujón, y muy certero porque si no se hubiera podido publicar, es por parte del Departamento de Administración y específicamente la Dirección de Publicaciones de nuestra División de Ciencias Sociales y Humanidades. De aquí 3 de los coautores y otros que no se encuentran, de los 10 capítulos del libro, hacemos ese reconocimiento público
al esfuerzo de nuestro departamento, obviamente dentro de la división. Y así le doy la palabra a la doctora Penso, que nos estaba comentando ya de la especificidad del libro. Bueno, como ya les dije, pues en mi propia interpretación, el abordaje de Jaime Ramírez es hacia la naturaleza de los procesos, o sea, enfatizando que esto es otra forma, no de abandonar totalmente las prescripciones, pero sí de la comprensión de los procesos, ¿no? Y ahí tomaría también en la sociedad actual a Gabriel Tarde, donde, bueno, tenemos que distinguir, y este libro da elementos para ello, las diferencias que hay entre innovación e imitación, ¿no? La imitación es de una sociedad capitalista, o sea, con cierto tipo de finalidades, ¿no? Bueno, aquí en este caso está presente el doctor Arturo Pacheco, y bueno, en esta interpretación mía, él podrá decir si sí o no, y él luego va a hacer una presentación también del sentido, ¿no? Él trata sentido, innovación y dirección de las organizaciones, y en esta interpretación mía es el sentido de la vida, ¿no? El sentido de la innovación, del conocimiento y la tecnología, ¿no? Entonces, lo que el sentido conduce es al proceso de creación de significados, y aborda el autor el sentido en las organizaciones, ¿no? Y yo interpreté que en esto, a mayor sentido que los integrantes de la organización le otorguen a sus fines, a sus funciones, sus aportaciones a la organización van a ser también mayores. Bueno, en el artículo siguiente, el abordaje de Herrera y Martel, que son de la UAM Iztapalapa, es acerca del conocimiento, las innovaciones, las organizaciones, perdón, y la innovación, y atienden al proceso de formación de organizaciones asociadas a la innovación y a la necesidad de conocimiento. Conocimiento e innovación como aceleradores de la valorización es el abordaje que le da el doctor Antonio Sarur, donde una de los comentarios y tratamientos que él hace es que disminuye el ciclo de vida de los productos dentro del modelo empresarial, y también un interesante abordaje de las contradicciones de la innovación. El doctor Carlos Juan Núñez trata la valorización del valor, y pone la dualidad entre, en la sociedad capitalista, valorizar el valor, ¿no? Y la hegemonía militar. Entonces, con un interesante abordaje también de la tecnología y sus implicaciones. Bueno, el siguiente capítulo de innovación, conflicto y negociación, si se requiere mayor aclaración, aquí tenemos a su autora, que es la doctora Anaí Gallardo, donde también digo, en mi interpretación me resulta interesante la relación que hace de la innovación con el modelo económico particularista en México, particularizando en las relaciones laborales y los obstáculos y dificultades, ¿no?, que estos procesos y el modelo económico
académico y las relaciones laborales producen a la innovación en el caso mexicano. Luego continúa con otro abordaje de Feregrino, Chávez y Espinosa. Los dos primeros son profesores de TESCO, ¿no? de reorganización de los procesos de innovación externa por medio de autoorganización, y llama la atención la inserción a las redes de innovación y las relaciones que encuentran ellos entre inversión extranjera directa y la estrategia de gestión autoorganizativa. Bueno, el siguiente artículo de gente del Instituto Politécnico Nacional, Valderrama, no sé si es Neme Castillo, y Oviedo, trata de la innovación en las MIPES mexicanas y su relación con los conocimientos del individuo, ¿no? Otro que, bueno, aquí hay otro representante, el doctor David Cruz, con la doctora Nancy Martínez, trata de las competencias tecnológicas en el ámbito de las actividades académicas universitarias, ¿no? Y lo que yo vi como que destacan es la incorporación de las TIC al conocimiento y a la formación docente, que, bueno, lo que diríamos, nos cayó las tecnologías, ¿no? Ese es mi caso, o sea, nos cayó la tecnología en la cabeza, ¿no? Entonces, pues de golpe, pues las tenemos que entender y aprender, y bueno, las dificultades que eso trae también ahí a la academia y a la formación de conocimientos, pues de los docentes, es los abordajes que aquí entendí hacen el doctor Cruz y la doctora Nancy. Bueno, finalmente las doctoras Esther Morales y Sandra Carrillo tratan de innovación y financiamiento en las organizaciones, y interpreto que se refieren a las prácticas de financiamientos, algo así como la relación, si tomamos la organización por áreas funcionales, entre la producción y las finanzas, su vinculación y su complejidad, y entonces cómo se resuelven las prácticas de financiamiento según los distintos tipos de organizaciones, sobre todo pues, toman ellos el caso de organizaciones sin fines de lucro. Bueno, con esto yo terminaría y agradeciendo la presencia de todos, y le pasaría el micrófono a la doctora Anaí para que continuáramos con las presentaciones de los autores que están presentes. Bien, pues vamos a iniciar ya la parte activa de esta presentación. Me refiero con la participación de ustedes. La lógica sería la siguiente: vamos a dar algunos antecedentes del libro, los consecuentes, y por supuesto la participación del doctor Pacheco, quien conoce muy bien de este tema y es uno de los principales coautores del libro. De tal manera que ustedes tengan la oportunidad de hacer sus comentarios y de dar sus reflexiones y sus críticas, en fin, en el momento en que el doctor Arturo Pacheco termine sus reflexiones. Le doy la palabra entonces al doctor Cruz. Sí, buenas tardes a todos. Bueno, voy a hablar un poco de los antecedentes a manera de, pues de alguna especie como de narrativa con respecto a cómo fue este proceso para la creación del libro, que para algunos también podría ser interesante, en el sentido de que también conocen el aspecto que está detrás, pues, de la generación de un libro, que es parte también de generación científica. Bueno, este libro, como ya se había mencionado, tiene
pues varios años que se inició su proceso de desarrollo. Uno de los principales antecedentes, o de los más significativos, pues fueron los dos coloquios que se realizaron precisamente aquí a partir del Departamento de Administración en la UAM Azcapotzalco. Dos coloquios que se organizaron en noviembre de 2014 y noviembre de 2015 por parte del Departamento de Administración, que se llaman Coloquio de Innovación, Conocimiento y Tecnología en las Organizaciones. El primero de ellos, el del 2014, tuvo la temática general llamada Múltiples miradas sobre la innovación ante los desafíos sociales, económicos y políticos actuales. Aquí precisamente el objetivo de este primer coloquio fue reunir a los interesados dentro de las disciplinas de la administración, de la ingeniería, de la economía, de la informática, incluso hasta la escuela de turismo y algunas otras ingenierías, con respecto a su posición, con respecto a la innovación. Entonces este primer acercamiento fue muy importante, fue muy nutritivo, porque empezamos a vaciar todas las visiones, enfoques que teníamos cada uno de ellos, cada uno de los participantes en este coloquio, y prácticamente nos dimos cuenta que existían pues puntos comunes, puntos controversiales, debates. Dentro de la dinámica de este coloquio, de este primer coloquio, existían debates con respecto a, por ejemplo, si las tecnologías podrían o han hecho hasta el momento la labor de progreso que se habían planteado en un principio, y en otras pues criticaban precisamente esa idea del desarrollo tecnológico. En otras mesas se debatía, por ejemplo, en torno a las políticas y gestión de los sistemas de innovación, el papel fundamental que tiene, por ejemplo, el gobierno, las instituciones públicas y las empresas privadas en esta idea como de triple hélice, el papel que están jugando en México. También la idea de la innovación como capacidad de las organizaciones en el siglo XXI, un aspecto donde se presentaron algunas posiciones en torno a la importancia que tiene el tema de la innovación actualmente, el uso de las tecnologías, y otro panel, otra mesa que se dedicaba a las miradas críticas sobre la tecnología, el conocimiento y la innovación. Esto precisamente porque se notó que, bueno, además la universidad, la UAM, en el caso particular de Azcapotzalco, siempre se ha caracterizado por una visión crítica con respecto a las temáticas. Entonces era indispensable tener una mesa con respecto a este tema, y fue también muy enriquecedor porque se armaban también debates muy interesantes con profesores del Politécnico, con profesores de los tecnológicos, de la UNAM, etc. Bueno, eso con respecto al primer coloquio, que fue, como les comento, en 2014. La idea pues era reunir precisamente este conjunto de miradas diferentes en torno a los temas de innovación, conocimiento y tecnología. Posteriormente se convocó a un segundo coloquio, esto que fue el año 2015, también en noviembre, con la idea de que los participantes que habían estado presentes en el primer coloquio también contribuyeran en una segunda participación al siguiente coloquio, pero con la temática ya más enfocada a debates y controversias en torno a la innovación, el conocimiento y la tecnología. Planteamos algunas preguntas que incluso se definieron en las bases para participar. Por ejemplo, ¿cuáles son las tecnologías y casos actuales en innovación, emprendimiento y empresas tecnológicas que son referentes a nivel global? ¿Qué tendencias se desarrollan a nivel latinoamericano en el sentido de la innovación? También la pregunta, ¿existe un desarrollo empresarial en innovación y emprendimiento que sea propiamente latinoamericano? Y así algunas otras preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se relaciona la innovación, el conocimiento y la tecnología de las organizaciones en el desarrollo local y el desarrollo regional? ¿O cuáles son las tendencias de la innovación social y la dinámica que los actores también están involucrados? Entonces, esta serie de preguntas tenían la finalidad de ir enmarcando hacia dónde se pueden generar las preguntas y el debate. Este segundo coloquio también fue muy interesante. Hubo participación incluso de universidades de Colombia,
universidades del Politécnico, de la UNAM, como ya se había mencionado, de los tecnológicos, y también gran aceptación aquí con profesores del Departamento de Administración y también algunos profesores del Departamento de Economía, ¿no? Entonces, estos dos coloquios del 2014 y 2015 son los antecedentes de este libro. Una vez que se establecieron los debates, que se hicieron las presentaciones, llegamos a algunos acuerdos, a algunas discusiones, nos dimos a la tarea de que toda esa reflexión, parte de esos debates, se constituyera pues en un libro, ¿no? Precisamente para recoger algunos de los acercamientos que estaban presentes en esos coloquios. Otra cosa también importante señalar es que, bueno, los coloquios fueron una parte fundamental del trabajo de varios profesores del Departamento de Administración con respecto a estas temáticas. Otro referente es un seminario sobre innovación que también habíamos trabajado varios de los profesores aquí presentes y que tenía la finalidad de reunirnos con respecto a la temática, porque parecía que había varios profesores del Departamento de Administración que teníamos la inquietud de trabajar estos temas, pero no nos reuníamos como para platicarlos, comentarlos, exponer nuestros avances de investigación, lecturas que fueran relevantes, actuales, etc. Entonces también ese referente del seminario fue muy importante para la generación de este libro, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, el libro pues tiene un referente anterior de 2 años atrás, incluso un poco más de trabajo, que tiene que ver con el interés común de diferentes investigadores con respecto al tema de la innovación, el conocimiento y la tecnología. Algo que nos llamó la atención es que estos temas se están trabajando actualmente con mucho, pues que varios investigadores están interesados en este tema, solamente que no muchas veces nos reunimos o generamos una línea de investigación o un grupo o una temática como uno nos reunimos para platicar sobre esto. Entonces, gran parte de la finalidad de este libro pues era reunir estas diferentes miradas, contribuir desde la perspectiva multidisciplinaria al conocimiento también crítico de la innovación, y precisamente pues es lo que ustedes van a encontrar gran parte de estos debates, de estos acercamientos en el libro, ¿no? Pues de mi parte sería nada más esto. Y en la misma lógica de referirles este historial, esta narrativa, queremos decirle que estos trabajos ya quedaron en el libro, los 10 capítulos estos del libro, en 2 apartados, uno de aspectos más generales, conceptuales, ¿verdad? Teórico-conceptuales, y otros más prácticos, pues fueron dictaminados. Por eso se tardó otro añito más para tener este resultado en diciembre de 2016. Entonces, con ello les digo a los chicos interesados en el tema que iban a tener muchísima riqueza, si pueden sacar muchos inclusive líneas de investigación para sus trabajos posteriores, ¿no? Trabajos terminales, trabajos de maestría o hasta de doctorado, ¿por qué no? Entonces, para nada más concluir en esta lógica del referente genérico del libro, podríamos decir que el libro presenta perspectivas y metodologías de análisis diversas. Por eso el libro se llama Abordajes, diversos abordajes en innovación. Y considera, ya como lo que quedó en el libro, a 4 disciplinas: filosofía, economía, sociología y administración. Les decía que aborda aspectos conceptuales y teóricos. Los conceptuales tienen todo un debate crítico. Reflexiona entonces críticamente sobre el proceso de innovación en nuestros países, en Latinoamérica, y en los países subdesarrollados, más subdesarrollados, pero también surgen vías ya en el libro de acción para lograr la innovación dentro de ellos. El tema, por ejemplo, los compañeros de ingeniería, ¿no? Los ingenieros y los economistas, politécnicos y los del TEC, aquí vienen sus aportaciones en 2 de los capítulos, y ellos nos hablan de la autoorganización y mucho del sujeto, del individuo que sería capaz de, en términos de un colectivo, generar esos procesos. Hay inclusive un caso de innovación ante todas estas penurias que logra evidenciarse en una pequeña organización, una pequeña empresa mexicana de la industria manufacturera, particularmente de la industria química. Entonces ahí también van a poder abordar esto. A mí me permite decir esto, que nos abre un horizonte
complejo, ¿sí? Nos permite abrir nuestra mirada a este horizonte complejo, pero ya con elementos que pueden ser prácticamente una vía de acción para lograr los procesos de innovación. Vamos a darle la palabra ahora a uno de nuestros coautores estrella, al doctor Pacheco, para que él nos hable del tema. Creo que tenía. Y luego ya las preguntas que ustedes quisieran hacer. Bien, buenos días, tardes, noches. Bueno, gracias a los compañeros que me invitaron a estar aquí y comentar algo sobre esta temática de innovación. Pues empezaría diciendo que compren el libro aunque no lo lean, ¿no? Está afuera, ustedes cómprenlo. Eso es lo importante. Está de oferta. Está de oferta, es una promoción, es una oferta. Pero voy a hablar 5 o 10 minutos para ver si los convenzo que después de comprarlo, lo lean. Ya los compañeros mencionaban pues, el contenido del libro. Yo quisiera hacer una reflexión muy breve sobre este asunto de la innovación y sobre todo ligándola un poco pues, a la tribu de administración, tanto de alumnos como profesores, autoridades, y bueno, también obviamente de otras disciplinas, pero bueno, estamos aquí y este libro fue elaborado en el área de administración. A ver, yo empezaría diciendo que generalmente por innovación se entiende con el apellido tecnológica, ¿no? Y se piensa que innovación es pues, innovación de dispositivos, aparatos, etcétera. Y sí, es una parte de la innovación, si la entendemos como el proceso humano generado por los hombres para crear aparatos, dispositivos, herramientas. Muy importante ese aspecto de la innovación. Pero también podemos entenderla en un sentido más amplio y es la creación, la generación de conocimiento administrativo, tanto en su parte teórica como en su parte práctica, en la administración en particular, ¿verdad? Entonces podemos innovar una herramienta administrativa, pero también podemos innovar en alguna corriente, en una innovación de la teoría administrativa, organizacional, etc. Entonces, primer punto tal vez sería entenderla así más amplio, el concepto de innovación. Segundo, a mí me parece que si queremos hablar de innovación y hablar y comentar y proponer algún mecanismo, alguna lógica para generar innovación, tendríamos que ir un poquillo más atrás, ¿verdad? Porque al final innovación es creación de conocimiento, generación de conocimiento. Y no podemos generar conocimiento si no nos posicionamos críticamente ante la realidad. Es decir, no podemos generar conocimiento si no le preguntamos a la realidad cosas. En este caso podría ser la realidad organizacional, la realidad administrativa. Y ahí es donde la puerca tuerce el rabo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando decimos voy a preguntarle a la realidad implica asumir una posición, ¿verdad? Una posición crítica. Y si esto es cierto, lo que acabo de decir, entonces implica que la innovación no es neutral. La innovación no es un proceso nada más que responde a racionalidades de eficiencia o de productividad, sino responde también a intereses, el interés del innovador que se para ante la realidad, repito, administrativa podría ser, y se pregunta críticamente y plantea un problema. Y entonces llegamos al problema. El problema entonces, cuando planteamos un problema, las preguntas obvias son, bueno, ¿problema para quién? ¿Problema según quién? ¿Problema con qué consecuencias para quién? Si no vamos a estar generando dispositivos, por ejemplo, o teorías administrativas que quién sabe a qué están respondiendo. Entonces, la pregunta es, o el meollo está en la problematización.
Y déjenme decirles, y voy a hacer una crítica y autocrítica a los procesos de enseñanza, ¿verdad? No solo en la UAM. La crítica es a que no, los profesores, los académicos, voy a generalizar, obviamente hay profesores que lo hacen, no les enseñamos a los alumnos a problematizar. Y yo creo que debería de haber una materia o varias materias, o en cada materia, en cada UEA, a enseñarnos, todos profesores y alumnos, a problematizar, para poder entonces ya generar conocimiento con cierta orientación, porque el conocimiento no es neutral, ¿verdad? El conocimiento no es neutral y es resultado de un acto político. Político en términos, me refiero en términos de intereses. Entonces, toda la tecnología que vemos, las innovaciones, tanto de herramientas como de procesos administrativos, responden a intereses, ¿verdad? Y cuando digo esto de intereses, que no se interprete como algo malévolo, ¿verdad? Sino simplemente todo acto humano es intencionado. Todo acto humano tiene una intención. Y si es así, entonces cuando hacemos esta botella, cuando alguien la diseña, tiene una intención, ¿verdad? Repito, entiéndase así el asunto político, no en términos de, ahora que vienen las elecciones, PRI, PAN, PRD, no sé, morenos, güeros, etc. No, pues hay una intención. Entonces, si omitimos ese aspecto, vamos a estar en una carrera sin sentido. ¿Innovación para qué? Dicho esto, entonces, decimos la innovación, como todo acto humano, es un acto no solo político, no solo racional, también simbólico, ¿verdad? Es un acto cultural. Y queda siempre la pregunta de ¿para qué hacemos las innovaciones? Y termino así muy breve, y es una breve reflexión lo que hice, termino diciendo lo siguiente, como ejemplo de lo que acabo de decir. Es impresionante cómo en nuestro país es posible generar conocimiento y resolver un problema de encontrar como dicen los españoles, un jersey, y no encontrar a 43 alumnos de Ayotzinapa y 30,000 desaparecidos. O sea, algo nos está pasando, ¿verdad? Podemos encontrar un jersey de un jugador y no podemos encontrar a 43 personas. Y para eso se necesita innovación. Entonces, yo creo que sí es importante la innovación, siempre, pero no la descobijemos y no la veamos como algo puro, inodoro, incoloro, insabor. Todo acto humano, como argumento, es un acto político y la innovación también lo es. Gracias, Camila. Bien, tenemos también otro coautor estrella en la parte posterior de nuestro auditorio, y justamente es el filósofo, ¿no? Hablamos de una disciplina, filosofía, aquí en un libro de innovación, sí, y con una posición crítica, sí. Está el doctor Carlos Núñez, en la parte posterior, no sea posterior, está en el primer apartado del libro, y no sé si nos pudiera también hacer algún comentario al respecto de esa visión crítica para realmente estar hablando de una manera más cercana a nuestra compleja realidad latinoamericana, mexicana, y en términos del proceso de innovación. El profesor Carlos Núñez, bueno, tiene el capítulo número 4 y se llama La tecnología y sus implicaciones éticas, una discusión en la modernidad. Doctor Carlos, ¿nos apoyas? Mientras llega, para seguirles enunciando los títulos: Creatividad e Innovación, primer capítulo; Sentido, Innovación y Dirección, de Arturo, segundo capítulo; Conocimiento, Organizaciones e Innovación, de Vera y Martel,
innovación como aceleradores de valorización, Antonio Salud, y bueno, el capítulo de Carlos en el primer apartado. Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias, doctora Anaí, doctora Penso, doctor David y doctor Pacheco. Bueno, no vengo preparado realmente en estos momentos, me sorprendió, venía a oír la presentación más bien, pero bueno, por supuesto es un debate que estaba planteando el doctor Pacheco, la lectura de la realidad y pues la crítica a la misma, ¿no? Entonces, yo desde mi formación, en parte estudié filosofía, en el capítulo intento hacer una crítica al uso de la tecnología, ¿no? Por un lado es un fetiche que cada vez se fetichiza más, ¿no? Valga la expresión. Pareciera ser que todo se puede resolver con tecnología, cuando realmente el origen de muchos problemas contemporáneos se encuentra en la propia tecnología. Y bueno, y eso lo plantea ya Marx en el Capital, en el tomo 1, en el capítulo 13 creo, ¿no? En el Maquinaria y Gran Industria, termina diciendo: el capitalismo atenta contra los dos factores de producción, es decir, contra el hombre y contra la naturaleza. Y desde ahí, por supuesto, pues podemos abrir todo un debate sobre el ecocidio propiamente, que en gran parte es uno de los horizontes que me gusta trabajar, por un lado. Y es decir, el ecocidio es producto del desarrollo tecnológico que ha implicado el capitalismo los últimos 200 años y cada vez se ha exacerbado con mayor intensidad. Este tipo de bebidas de envases que tenemos son ecocidas, por supuesto, le llaman energía entrópica, y lo que hacen es ir matando al sistema que las produce. Y en el largo plazo se pensaba que el sistema desaparecería, pero ya no es el largo plazo, ya estamos en el corto plazo, ¿no? Entonces eso por un lado, hay efectos ecocidas, y por otro lado el uso exacerbado también de la tecnología tiene otro tipo de efectos, así tan simple como el desplazamiento de la mano de obra, ¿no? Y dentro del capitalismo, pues hasta ahorita no nos han enseñado otra forma de vivir que vender nuestra fuerza de trabajo, ¿no? Y al ir desplazando la mano de obra, pues lo que se crean son miles de millones de desempleados en el planeta. Entonces, por ejemplo, uno piensa una sucursal así como las de Bilbao, Vizcaya, Bancomer, estas sucursales virtuales, en Perisur ubico una muy bien, todos son cajeros automáticos y practicajas, y entonces incluso dice ahí primera sucursal virtual en toda América Latina. Uno piensa, ¿cuántos empleados tiene? Bueno, en comparación a una sucursal normal de un banco, pues creo que tiene 2. Entonces, ese es el desplazamiento de la mano de obra, ¿no? Y ese es otro asunto tremendo que la humanidad tiene que enfrentar en este momento bajo el modelo de producción que nos domina, que es por un lado entonces el ecocidio y por otro lado pues el desplazamiento de los sujetos de las fuentes de empleo. Esa es la tendencia que el capital muestra ahorita, ¿no? Y que nosotros estamos en una grave crisis, ¿no? A partir de esta realidad tan adversa para nosotros, porque por un lado no tenemos empleos en México, por otro lado no hay quien los produzca, por otro lado la misma dinámica del capital no los produce, y bueno, y otra cosa que no tiene que ver, pero sí tiene que ver, estamos ante el fin de la era del TLC, ¿no? Estamos ante una nueva etapa con Trump, y eso nos implica reorganizar al país, supongo, al Estado-Nación, y por supuesto tenemos que pensar en un tipo de innovación tecnológica que reduzca el ecocidio y por supuesto no lleve nada más a maximizar la ganancia y a despedir humanos masivamente, sino que hay que incorporarlos al proceso productivo y por supuesto incorporarlos a la repartición de la riqueza. Pero bueno, eso sería todo. Muchas gracias, doctora. Efectivamente, eso nos hablaba el doctor Pacheco y ahora nos lo reitera el doctor Carlos Núñez. Estamos hablando de otras formas de innovación, ¿no? Entonces esa innovación organizacional, ¿no?, a la que nos estamos refiriendo, a otro modelo, lo podemos hacer, por supuesto. Y de hecho hay comunidades que llevan otro tipo de modelos, solo que no lo vemos, no es el predominante. Yo creo que por ahí nos deja mucho que hacer a las universidades públicas para ubicar a los alumnos, ¿no?, en esa lógica de dar respuestas
y de hablar, ¿no?, de innovación, pero en nuestro contexto, bajo nuestras condiciones y en la idea obviamente de un bienestar, no de un ecocidio, ¿sí? Bien, pues les damos la palabra a todos aquellos que quieran hacer alguna pregunta. Bueno, aquí vemos dos compañeros, adelante, y atrás una compañera. Creo que levantaron primero aquí el compañero de la... ¿Sí? ¿Les podemos pasar? Sí. Bueno, pienso que el libro suena interesante, se rompen, o estos tiempos se están rompiendo paradigmas, cambios estructurales, cambios que se deben de dar, y en ello está la innovación, es decir, lo nuevo en dispositivos, lo nuevo en todo. Hablaba el profesor Pacheco sobre también el conocimiento, nuevas formas de hacerlo. A mí en lo especial lo que me interesa son las TICs, o conozco un poquito, TICs para el aprendizaje, TICs como una manera de la comunicación que está permeando pues a la sociedad tremendamente. Todos tenemos dispositivos móviles que sí no lo hubiéramos pensado nunca, pero que el acceso a estos medios también nos da acceso al conocimiento, sí, pero no dirigido de una manera real y efectiva para así, la superación humana, sino para relaciones consumistas, relaciones que están sirviendo inclusive mucho material basura. Entonces esto lleva a una situación moral, como decía acá el último ponente. Tiene una cuestión que también en las ideas, en la expresión, se está dando ese ecocidio pero mental, cognitivo de las personas en la forma de actuar. O sea, no está creando realmente verdadera superación o verdadero estructura social que avance los pueblos, sino que estamos viendo el interés, el capitalismo salvaje de una manera diferente, está absorbiendo los capitales, está absorbiendo todo hacia una economía de globalización, sí, pero una economía de globalización sin sentido. Entonces, bueno, desde esa perspectiva, no sé si es en ese sentido lo que está planteando el libro o vamos hacia otras formas. Seguimos con las preguntas, ¿no? Y la tercera la compañera. Sí, buenas tardes. A mí me parece muy interesante el tema que están abordando. Realmente no lo pensaba yo mucho, pero es una forma de hablar o de abordar el problema de qué tan atrasados estamos y qué tan atrasados comparándonos con parámetros internacionales, nacionales o locales. Y yo creo que hay mucho que decir. Ciertamente las instituciones necesitan innovarse, ¿sí? O sea, por ejemplo, tenemos una misma organización de escuelas públicas desde hace más de 100 años, ¿no? En donde vivimos de subsidios y aunque vemos que no producen los resultados óptimos, hoy en la mañana se dio la noticia de que en la UNAM, de todos los alumnos que hicieron examen, solamente se recibió al 8.4% de los aspirantes, ¿no? O sea que un cuerpo educativo, burocrático, le echa para afuera a más del 90% de jóvenes que quieren estudiar y no hemos sabido cómo innovar, cómo hacer que la gente que quiere estudiar lo pueda hacer, ¿sí? Entonces, ahí necesitamos innovar en nuestra propia universidad. Esto de que un libro tarde 1 año, 2 años o 3 años en salir, pues como que muestra que estamos en un atraso que podríamos resolver nosotros y que no lo hacemos, ¿no? Necesitamos innovar en ideas. Muchos hablamos del socialismo
que ha fracasado y del capitalismo que no resuelve, pero no damos nuevas ideas. ¿Cómo podemos innovar en esos sistemas de tal manera que produzca algo mejor? Yo creo que son problemas abiertos y que yo esperaría, quiero comprar el libro, aunque no lo lea, ¿verdad? Pero sí me gustaría ver cómo abordan ustedes el problema de la innovación en todos estos renglones que son muy necesarios para poder resolver el problema de atraso que tenemos en el país. Y bueno, yo los felicito por esta iniciativa. Bueno, mencionaron innovación social. Hubo aquí un congreso de innovación social por parte de CIE, y hubo una polémica de qué es lo que es innovación social. Entonces, en lo personal, a mí me gustaría saber, desde la perspectiva administrativa, yo soy de diseño industrial, lo que es innovación social, y segundo, en la parte de globalización, nuevas tecnologías, reciclado, etcétera, la perspectiva como solución que propondrían en pues se dice en un sistema ecológico, pero están mencionando una problemática y cuál sería, que no sé si dentro de una posible solución como ejemplo, ¿no? O varias posibles soluciones a ese tipo de perspectiva, porque pues también académicamente ya existe ese tipo de polémica, ¿no? Si estás haciendo nueva tecnología, ¿qué impacto existe en esa nueva tecnología? Y cómo se está abordando, ¿no? Desde las diferentes disciplinas o desde la forma académica, ¿no? Sí, pues trataremos de dar algunos comentarios alrededor de sus propias reflexiones y pues así seguir un poquito. Tenemos todavía unos 35 minutos o más aquí en la sala. Bueno, primero sigo insistiendo, ¿verdad? Compren, no lean. Dos, a ver, con la última pregunta que hacía la compañera, ¿qué es innovación social? ¿Verdad? Pregunta. Bueno, no sé qué se habló en ese coloquio congreso, pero yo más bien hablaría de transformación social, ¿no? Es decir, de una modificación de ciertas pautas, ciertos mecanismos sociales, económicos, políticos, pero nuevamente que van a responder esas modificaciones, esas transformaciones a ciertos intereses. Entonces, aquí el problema no es a ver si nos quedamos atrás o adelante de qué, sino como sociedad, qué estamos pensando, qué estamos acordando para conducir pues, a este país, a esta universidad, en nuestros salones de clase, etc. Entonces, yo hablaría más bien de transformación social. Y tal vez la gran pregunta es, un poco lo mencionaba el profesor, si hemos visto que el modo de producción, de distribución y de consumo llamado capitalista es depredador, ecocidia y monocidia, para no decir homocidia, monocidia, es decir, si es todo esto y si estos experimentos llamados socialistas parece que no funcionaron, hay ahí varias preguntas, ¿verdad? Varias preguntas y que requieren respuesta. ¿Que tienen que ver con la innovación? Sí, pero que yo hablaría más bien de transformación política, ¿no? Transformación política, social.
Y entonces estamos en el terreno ya de luchas por el poder político para transformar una sociedad. Y es ahí donde yo creo que en este país, ya tendríamos que hablar a nivel planetario, ¿no? Pero por lo menos en este país es donde vuelve a torcer la puerca el rabo, porque pareciera que no hay opciones, no hemos construido opciones, y que estamos esperando al Mesías. Y yo creo que donde tendríamos que nuevamente regresar, y con esto termino, es el asunto de las preguntas a la realidad desde las aulas. Y nosotros creo que aquí en esta universidad pública, tenemos una gran responsabilidad. Los profesores, la comunidad, no solo los profesores, las autoridades, de convertirnos, de recuperar esa conciencia social que tiene que ser la universidad pública, y que yo creo que hemos perdido por muchas razones, ¿no? Lo he dicho, yo vuelvo a decir, pateó el pesebre, tortibono, ¿verdad? Entonces, hemos perdido la brújula, creo yo, los académicos, hemos perdido los dientes, o nosotros nos hemos quitado los dientes, los colmillos de la crítica, y ahí la llevamos. Y la llevamos, pero al barranco. Entonces, bueno, creo que hay cosas que hacer, creo que muchos compañeros lo están haciendo desde el aula. Creo que este libro y este evento y esta perspectiva crítica están en ese tono. Y pues sigamos, compañeros, no hay más que seguir publicando. Ustedes sigan comprando, no lean, nada más compren. Nosotros nos encargamos de ver nuestros tortibonos. Que viva México. Sí, yo, bueno, un comentario también, empezando de atrás hacia adelante con respecto a las preguntas. Sí, bueno, sí estaba en el coloquio donde se habló un poquito de innovación social. Se establecieron algunos debates sobre todo, porque, bueno, innovación social, hasta donde entendí, pues es esta tendencia relativamente reciente con respecto a incorporar la innovación en el ámbito científico y tecnológico para la resolución de problemas sociales, donde se le atribuye muchas veces la solución a la misma población que padece de ese problema. Eso, si lo analizamos y se hizo el debate precisamente, sí, como que no cuadra mucho con el tema de transformación social, aunque aparentemente así se maneja. E incluso alguna ponencia que realicé con respecto a eso, pues analizaba cómo precisamente este tema de innovación social pues venía mucho a cargo de incluso iniciativas de empresas privadas, fundaciones aparentemente con fines sociales, pero que detrás pues tenían un interés lucrativo y hasta cierto punto corporativista. Entonces, bueno, se planteaba el debate en ese sentido. Yo también estoy de acuerdo que si se va a hablar de innovación social, ¿no? Para empezar, pues toda innovación por sí misma sería social. Nada más que esta etiqueta que se le pone pues es para resaltar una problemática muy grave, y que creo que muchos de los profesores estamos de acuerdo con ello, es que el progreso tecnológico no ha prometido, no ha solucionado los problemas que ha prometido. Por lo tanto, se tiene que acudir a crear este tipo de etiquetas para establecer innovación social donde se supone que falta, ¿no? Entonces, bueno, ese con respecto a la innovación social. El libro da, si no una descripción de qué es innovación social, da una herramienta, da conceptos, da perspectivas para que se pueda abordar de manera más multidimensional y compleja el tema de la innovación, que para mí esa es la principal contribución del libro. Pues sí, también ayuda precisamente a establecer un poco de claridad con respecto a los impactos, si lo queremos ver así, de los procesos de innovación, en el sentido de que te permite identificar, como decía el profesor Pacheco, aquellos intereses, si lo queremos ver así, o el ámbito político, lo que no se ve detrás de la innovación, por así decirlo, ¿no? ¿Quiénes son qué sistema está inmerso en el ecosistema de innovación? ¿Cuáles son los intereses primordiales que orientan el desarrollo de la innovación?
cuáles son las perspectivas teóricas o fundamentales, enfoques hegemónicos que plantean cómo debería ser la innovación y que no están alcanzando. Es decir, te dan como una serie de elementos teóricos y prácticos, porque está la parte de las prácticas de innovación y las de los abordajes teóricos, para que tengas mayores elementos al momento de analizar procesos de innovación, conocimiento y tecnología. Igual, el hecho de que un libro, por ejemplo, no es que haya tardado 2 años, no, tampoco así, sino que al momento de plantear los antecedentes, pues evidenciamos que es un trabajo que tiene un referente que no nace de un día para otro, ¿no? Como innovaciones superficiales que a veces existen, ¿no? No porque nada más sea reciente o tarde un mes en salir es mejor, ¿no? Sino que el trabajo que está detrás es el que se tendría que evaluar dentro de una publicación, ¿no? Quiénes contribuyen, desde qué perspectivas, cuánto tiempo han trabajado en el tema. Creo que eso es lo relevante cuando leemos un libro, ¿no? Inclusive de cualquier perspectiva. No irnos solamente con los títulos o con las temáticas a primera vista, porque sabemos que dentro de la literatura de administración existen toda esta serie de temas que nos atraen en un principio, pero cuando analizamos pues quién los realiza, desde qué perspectiva ideológica, política, etcétera, pues tendremos más elementos para saber qué tanto nos puede contribuir, ¿no? Bueno, sería nada más esa parte. Sí, seguimos aquí con comentarios de la mesa. Sí. ¿Cómo no? Bueno, muchísimas gracias. Bueno, como comentábamos, estamos todos así corriendo. Bueno, algo que quiero transmitir es, bueno, que noté detrás de alguna de las preguntas unas calificaciones, ¿no? Esto es atraso. Bueno, entonces eso me recuerda a un autor que es un historiador, Edward Carr, que habla de la idea de progreso, ¿no? Tenemos un chip metido en la cabeza, ¿no? Y entonces, o sea, en función de ese chip, hoy calificamos desde pues, las mismas ideas del desarrollo, el proceso, no, bueno, ay, qué atrasadito que está, ¿no? Y bueno, y en función de qué le colgamos esos cartelitos, ¿no? O sea, es una idea de progreso que justamente, pues como se llegó a comentar, dicen, uy, no, bueno, está tecnológicamente atrasado, qué desastre, ¿no? ¿Y qué implica eso? ¿Qué tipo de tecnología es beneficiosa? Bueno, o sea, nos viene impuesto eso por esa propia idea de progreso, de esa calificación de retraso, ¿no? Y entonces, en función de eso, pues volvemos a lo mismo. Tenemos que tener cuidado, por eso pues la riqueza de este libro son los distintos abordajes, y tenemos que tener cuidado porque ninguna idea es neutra. Cada quien tenemos nuestro corazoncito, nuestras preferencias políticas, nuestra idea de cómo vivir mejor, aumentar la calidad de vida, y en función de eso, algo que tenemos metido así como un chip es calificar por lo que nos viene impuesto de fuera y colgar carteles de retraso tecnológico, porque pues la innovación generalmente se asocia a la tecnología, innovación tecnológica, la cuestión de innovación social se puede asociar también al sistema político precisamente y a las organizaciones. Vivimos en un mundo de organizaciones y cómo nos organizamos no es neutral, ¿no? Somos la mayoría administradores y entonces, o sea, por lo tanto tendemos a organizarnos, pero ¿cómo nos organizamos? ¿Qué sistema político? Vivimos en el sistema capitalista, pues con todas las implicaciones, ¿no? Pero querer imitar, hablaba de Gabriel Tarde, imitar o innovar, pero nada es neutral.
imitamos a aquellos que consideramos exitosos. ¿Y cómo lo consideramos exitoso? Pues por esa idea de progreso en general que nos viene siendo metida dentro de nuestro chip, adentro del cerebro, ¿no? Y tenemos a emitir a juicios de valor, pues conforme a eso, ¿no? Y entonces, o sea, como que todo ese tipo de articulaciones, yo creo que estamos a tiempo de replantearnos, ¿no? Y no con una cuestión simplista, ay, bueno, es nuestro desarrollo individual. No, bueno, o sea, un desarrollo individual si no es articulado no tiene sentido. O sea, nos atomizan como individuos y no articulamos o proponemos organizaciones que nos lleven a vivir mejor. O sea, ese es el sentido que creo que está inmerso en el libro de la innovación y la tecnología. ¿Para qué queremos si no es para proponernos mejor calidad de vida y no una calidad de vida que nos venga con una idea de progreso impuesta? Bueno, le paso a la... Pues sí, ya que Cristina está abriendo este mundo tan importante de conceptos inadecuados o chips en cabeza para que así nos movamos, ¿verdad? Parece como una alienación, ¿no? Que vivimos actualmente y no volteamos a ver a nuestro lado, ¿sí? Y ya no observamos, ¿sí? Ya es más bien la idea la que nos lleva a conducirnos de ciertas maneras en pos del crecimiento, en pos de ser como aquellos de los países capitalistas más desarrollados, ¿no? Porque ellos tienen éxito, esos ganan muchos millones, ¿no? Tienen alta rentabilidad, etcétera, etcétera. Pero miren, a mí se me vino ahorita una idea en estos comentarios de que el siglo pasado, entre los organismos internacionales, hicieron un evento que le llamaban los límites del crecimiento, o sea, los límites del progreso. Y desde esos años, de los 70, se planteaba entre los científicos y los tecnólogos qué sería lo prudente. Y se había seguido ese caminito de innovar tecnológicamente hablando. Y eso había generado una gran depravación en términos sociales y deterioro de los sistemas ecológicos. Entonces, varios de los foros, ¿no?, de esos coloquios, indicaron que lo mejor que habría que hacer era no hacer nada. ¿Sí? O sea, no hacer nada es que si ya vas un poquito más, voy a deteriorar más. Si con los plásticos, mira a dónde nos vamos, ya no tenemos capa de ozono, etc. Se planteaba desde esos años. Pero creo que el abordaje en instituciones públicas, otra vez del tema, ¿no?, que generaría un mejor bienestar social, pues, nos permite hacerlo de otra manera. Y esa otra manera es simplemente referirnos a nuestras propias realidades y respetar nuestras propias realidades y nuestras propias historias. Cuando digo nuestras propias historias, no es simplemente decir, bueno, hay que hacerla a la mexicanidad. No. Hay que respetar el hábitat, ¿no? Y en eso estamos todos de acuerdo, ¿sí? Porque la contaminación que vivimos en las zonas urbanas es muy profunda, muy grave. Pero no solamente es eso, ¿sí? No es solamente el hábitat en general, el ambiente climatológicamente hablando, sino también el hábitat humano, ¿no? O sea, los cinturones de miseria, etcétera, etcétera. Y ahora la inmigración con otros cinturones de miseria, pero ahora a nivel extrapolado, ¿no?, global. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues respetar, creo yo, en principio al otro, en su circunstancia, en su devenir, en sus verdaderos valores. Yo creo que si los recuperamos, y muchos nos tienen que decir allí los indígenas de nuestros países latinoamericanos, ¿cómo viven? ¿Cómo han podido sobrevivir a todo este sistema? Y sobreviven y nos dan pautas de seguimiento, ¿sí? Y estoy hablando de gente que en términos económicos está su economía muy bajita, digamos, y sin embargo ellos viven mejor que un urbano. Reflexionemos, tienen un principio, y es lo que yo quería decirles. Su principio es respeto a la otredad. Porque si hubiésemos tenido respeto a la otredad, no tendríamos el problema del ecosistema a nivel climatológico.
si hubiésemos respetado al otro, a nuestro congénero, y no solamente al otro ser humano, al otro ser viviente, seguramente podríamos estar en mejores condiciones. Entonces regresemos a esas bases que sí las tenemos y forman parte de nuestra idiosincrasia. Bien, voy a dar nada más la palabra por si algo quisiera decir el doctor Núñez, y con ello iríamos cerrando, a menos que hubiera algún otro comentario de ustedes. Ok, sí, algo muy breve. Sí, yo creo que la cuestión está en términos de lo que últimamente se plantea como la colonialidad. Estamos colonizados epistemológicamente, así de entrada, y se ha cometido una serie de cuestiones que se llaman epistemicidios también, ¿no? O sea, no hace ese cocido del epistemicidio, que hay que también ponerse a debatir el tema. Y ante eso tenemos que partir de dos cuestiones llanas para contestar un poco los comentarios. Una es superar la relación sujeto-objeto, es decir, todo lo que no es un humano es una cosa, entre ellos la naturaleza, y dentro de las relaciones productivas que los modelos administrativos plantean, al humano también lo convierten en objeto. Entonces estamos siempre ante objetos. Esto es producto de la razón europea propiamente, que tenemos que criticar, ¿no? Al final de cuentas, superar ese tipo de colonialidad. Es telegráfico, pero así lo puedo plantear en este momento por cuestiones de tiempo. Tenemos que saber que la naturaleza no es una cosa, que no es un recurso infinito para la producción. De ahí hay que partir en principio, y por eso la doctora, cuando menciona otras culturas, otros proyectos civilizatorios, si la naturaleza no está a la mano ahí para producir y extraer oro, plata, mercurio, lo que sea, ¿no? De eso es la razón cocida del capitalismo contemporáneo, ¿no? Que eso es lo que hay que comenzar a valorar, por un lado. Y por otro lado, creo yo que este tema de la innovación, como muy bien dijo el doctor también David, pues cualquier innovación es social, ¿no? Más bien poder saber si hay innovaciones en la sociedad o de la sociedad, ¿no? Habría que buscar un prefijo o algo así, algún artículo que nos lleve hacia otro horizonte, ¿no? Propiamente. Yo pienso, por ejemplo, el Estado mexicano se ha innovado. En los últimos 36 años estamos ante otro Estado. Pasamos del Estado benefactor al Estado neoliberal. Es una innovación. O sea, hay que estudiarla y ver cómo estamos ante otro Estado exactamente. Y podríamos pensar hoy, ante el fin del neoliberalismo clásico, ¿no? Y el advenimiento de un tipo y una mentalidad como la de Donald Trump, estamos ante otra necesidad de innovar, por supuesto. ¿Cómo va a innovarse el Estado mexicano? Pues depende de los actores sociales, ¿no? Y las prácticas de poder que se den aquí, los movimientos sociales. Pero aparte de eso, bueno, es una innovación por venir. Estamos viviendo también innovaciones contemporáneas en el Estado mexicano, el Estado neoliberal mexicano, que en sí mismo es una innovación, como por ejemplo las zonas autónomas zapatistas, ¿no? ¿Cómo explicamos que en este país haya o existan zonas autónomas? Eso por un lado. Y hoy en la mañana estaba viendo a Carmen Aristegui y el análisis de la mesa política, y decían, bueno, es que en el norte hay zonas autónomas, pero delincuenciales, ¿no? Los grupos del narcotráfico y eso, pues también tienen zonas de influencia donde el Estado mexicano no opera. Bueno, eso es otra forma de innovar, ¿no? Tenemos que empezar a discutir cuál es la peculiaridad del Estado mexicano, y veremos que ninguna realidad es estática. Entonces, por definición, toda realidad es dinámica, está llena de contradicciones, hay formas de resolver esa realidad a partir de esas contradicciones, y ahí hay innovaciones, ¿no? Por llamarle de alguna manera, ¿no? Y con respecto, yo lo que planteo un poco en la discusión que dice la doctora Anaí, creo que sí hay que pensar, pues hacer una crítica seria, ¿no? Al fordismo, ¿no? A la producción en serie, a la enajenación, al fetichismo. O sea, son una serie de categorías que tenemos que ir pues repensando, utilizando y reorientando la forma de existir, ¿no? Al final de cuentas se produce masivamente y uno dice, bueno, ¿y para qué producimos tanto? Entonces hoy estamos ante dos horizontes que no sé si las doctoras compartan o no, que es el tema de la crisis de sobreproducción y la crisis de subconsumo, ¿no? Entonces se produce muchísimo en el planeta y tenemos más de la mitad de la población que está en una crisis de subconsumo, es decir, no tiene ni siquiera para comer el día de hoy. ¿Cómo resolvemos esa contradicción? Es decir, que Ford, Taylor y el toyotismo que se utiliza en la administración, etcétera,
pues tampoco nos sirve para solventar las necesidades más básicas de la población. Entonces, por mucho que se innove tecnológicamente, eso no tiene un efecto social deseado, ¿no? Al contrario, podemos ver, por ejemplo, cómo el grupo Carso y algunas mineras canadienses se dedican a sacar a las poblaciones de sus zonas de vida para practicar minería, ¿no? Por ejemplo. Y ese tipo de minería es la que permite pues, muchas innovaciones tecnológicas, ¿no? Entonces eso hay que repensarlo, claro, poco a poco, pero hay que hacerlo. Muchas gracias. Con esta última intervención les comentaríamos a todos ustedes de la invitación que les hacemos a trabajar estos temas en esta perspectiva, ¿sí? Porque eso es lo que busca el libro, diversos abordajes de este tema, pero en nuestro contexto y pues bajo las crisis que vivimos en este momento, que nos los ha reiterado y sintetizado muy bien aquí el doctor Núñez. Entonces están todos invitados, profesores y estudiantes, a trabajar estos temas y a generar sus propias propuestas en sus investigaciones, ahora a nivel escolar, a nivel de la licenciatura, pero después a nivel profesional, porque estamos en la necesidad de dar esta respuesta, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por su atención y con ello terminamos esta sesión y seguiremos trabajando el tema en el Departamento de Administración. Gracias.